Hola, hola, qué bueno estar con ustedes una vez más en nuestro acostumbrado devocional de los días martes y jueves. No nos olvidemos que es un tiempo que hemos destinado para encontrarnos con Dios, para buscar su presencia y para reflexionar un poco de la palabra de Dios. Hemos estado analizando el Evangelio de Juan y terminamos ya con el capítulo 6, un capítulo muy enriquecedor porque se nos habla de Jesús como el pan de la vida eterna. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá, sino que vivirá eternamente. Y lo único que el ser humano tiene que hacer es creer en aquel que ha sido enviado por el Padre Celestial a salvarnos y darnos vida eterna. Ya ahora entramos a un capítulo 7. Capítulo 7 y capítulo 8 hay que leerlos unidos. Si usted en casa con tiempo puede leerlos juntos, pues le va a ser de mucho más provecho este espacio que tenemos. Por el día de hoy vamos a leer los 13 primeros versículos del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Leámoslos entonces. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido no hace las cosas en secreto, ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy, porque todavía no se ha cumplido mi hora. Jesús les dijo esto y se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos se fueron, también Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente, sino casi en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde estará ese hombre? Entre la gente se hablaba mucho de él. Unos decían: es un hombre de bien, pero otros decían: no es bueno, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Muy bien, como acabamos de terminar entonces ese discurso del Señor Jesucristo del pan de la vida eterna, ahora nos adentramos en un momento bastante fuerte, y es como el Señor empieza a ser rechazado por las personas, rechazado por su propio pueblo realmente. Durante el Evangelio de Juan hasta aquí el Señor ha ido 2 veces a Jerusalén, 2 veces, ¿no? Ya lo vimos, y con esas mismas 2 veces pues Jesús no salió en muy buenos términos de ese lugar, sino que los principales judíos querían asesinarlo, querían acabar con él, querían matarlo. Ahora esta es una tercera oportunidad en la que el Señor va a ir hasta Jerusalén, aunque de primera mano cuando él se acerca a la fiesta de las enramadas, que era una fiesta de los judíos, pues el Señor le dice abiertamente a sus familiares que él no va a ir, porque él tiene bastantes enemigos y no tiene el interés de ir porque tampoco ha llegado su hora. Es decir, que cuando él va a Jerusalén realmente es un envío del Padre Celestial, no va porque va. Entonces sus propios familiares dicen: bueno, pues si tú estás tan interesado en que te conozca todo el mundo y que vean todos los milagros y las señales que haces, pues lo importante es no esconderse, sino ir y que allí puedas mostrar todo lo que tienes. Pero el Señor Jesús les va a decir: no es ese el propósito, no puedo ir de esa manera. Y la familia del Señor entonces se va para Jerusalén, pero él se queda, aunque nos dice el pasaje que se fue un momentico después, ya en secreto y no abiertamente, por lo que acabamos de decir. Realmente Juan y los otros evangelistas coinciden y son unánimes en afirmar que Jesús de Nazaret no es comprendido en su entorno familiar. Sus hermanos le habían seguido de Caná a Cafarnaún,
pero realmente no entienden la misión del Señor, no entienden quién es el Señor Jesucristo, y pues ya lo hemos visto en otras oportunidades, piensan más que es una persona que se ha salido de sí, y más enfrentarse a las autoridades judías, que pues realmente eso no lo haría una persona sensata. Pero como él tiene un poder taumaturgo, por decirlo de alguna manera milagroso, pues debe explotarlo y vaya a diferentes lugares para que lo conozcan. El Señor claramente les dice: yo no puedo moverme a mi antojo, yo estoy aquí bajo un propósito, y el propósito es el que el Padre me ordena. Entonces el Señor no sale corriendo de ese lugar, no sale corriendo. Galilea fue un lugar como base del ministerio de Jesús. A la vez se recogía cuando sabía que estaba en peligro, porque las autoridades estaban persiguiéndolo, ya que no gustaban de lo que él decía, no gustaban de su proclamación, y ya tiene varios acusaciones que tiene el Señor. Tenía varias. Por ejemplo, el día de reposo. Este hombre no cumple con el día de reposo. Esa era una de las situaciones que le endilgaban a Jesús. Este hombre no cumple con el día de reposo. Una segunda cosa que le decían: se hace igual a Dios. Esto es una herejía para nosotros. No podemos pensar que eso es lo que tiene que hacer. Sin embargo, el Señor, indudablemente, con el día de reposo, pues le dio el sentido que debía darle, que era el día de reposo en amor a la humanidad, y no la humanidad por el día de reposo. Por eso él sanaba en los días de reposo. Cuando a él le dijeron que se hacía igual a Dios, pues también dijo: sí, yo soy el que soy. Yo soy el que soy es una fórmula que desde el Antiguo Testamento ellos conocían y sabían que se daba cuando se hablaba de Dios, indudablemente. Y aparte de eso, dice que depende absolutamente de su Padre, quien lo ha enviado. Entonces, eso como que no agradaba mucho. Ahora hay una nueva acusación contra el Señor, y es decirle: las enseñanzas de Jesús extravían al pueblo. Entonces sus hermanos tienen como todo eso en la cabeza. Bueno, incumple el día de reposo, se hace igual a Dios, como si fuera poco, dice que depende absolutamente del Padre Celestial y extravía a la gente con sus enseñanzas. Todo eso estaba encaminado a acusar a Jesús, y por eso el Señor no iba a Jerusalén tan fácilmente, y sus hermanos no creían en él. Tristemente, el Señor ya lo ha dicho: nadie es profeta en su propia tierra, y al comienzo sus hermanos fueron bastante reticentes en creer que estaban frente al Hijo de Dios, pues convivieron de pequeño con él, sabían de él, y ellos no pudieron entender que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, al menos inicialmente. Luego ya vamos a ver muchos de sus familiares como apóstoles, incluso a María, su mamá, también dentro de las discípulas de él, pero inicialmente no había esa posibilidad. Lo cierto es que llega la fiesta de las enramadas, y todo mundo se pregunta en Jerusalén: ¿dónde está aquel hombre que hace milagros? ¿Dónde está aquel que se proclama como el Hijo de Dios? ¿Dónde está aquel que sana los días de reposo? Y empiezan a buscarlo, pero no lo encuentran fácilmente, porque aunque él sí ha ido de forma secreta y está en ese lugar. Y la gente pues también tiene miedo. El versículo 13 dice que las personas no hablaban abiertamente de él porque le tenían miedo a los judíos. Bueno, cuando hablamos de los judíos estamos hablando de los principales de los judíos, no todos los judíos, sino que había cierto temor con las autoridades judías de que si hablase de Jesús y a ellos les incomodase, porque evidentemente lo estaban buscando para matarlo. Entonces el Señor baja a Jerusalén. Este es un momento también muy dramático, porque ya el próximo instante que Jerusalén va a ocupar un lugar preponderante en la historia de Jesús, ya nos vamos a acercar a los elementos pascuales. Por el momento estamos en la fiesta de las enramadas, o de las chozas también conocidas, que recordaban un poco la travesía del pueblo de Israel en el desierto y cómo tuvieron que vivir en enramadas durante mucho tiempo. Entonces las personas en esas fiestas lo que hacían era dejar sus casas
dejarlas a un lado y sacar un poco y hacer una tienda de acampar a las afueras de la casa, recordando por esos días toda esa travesía en el desierto y cómo Dios los fue llevando a la tierra prometida. Eso era lo que hacían. Pero va a venir luego otra fiesta, que es la fiesta de la Pascua. En esta fiesta de las enramadas vamos a encontrar cosas interesantísimas de Jesús, y la fiesta de la Pascua entonces nos va a adentrar ya en un tema dramático del Señor, y es evidentemente todos esos eventos pascuales que conocemos y recordamos. Este es un momento entonces en el que el Señor baja otra vez a Jerusalén por tercera vez, no públicamente porque está siendo perseguido, aunque nos vamos a dar cuenta en nuestro próximo devocional cómo se instaló en lugares públicos y empezó abiertamente a hablar del reino de Dios, que era lo que lo apasionaba. Al fin y al cabo, su proyecto y su misión siempre fueron su razón de ser. Su predicación acerca del reino de Dios y del Padre fueron fundamentales todo el tiempo en la historia de Jesús. Y por eso, pues hoy tenemos cristianismo, por eso hoy tenemos vida eterna en ese Mesías que vino a salvarnos y a rescatarnos. Porque a pesar de todos los inconvenientes y la falta de fe de su propia familia, de sus propios coterráneos, de sus propios judíos, el rechazo que él tuvo, pues tenía una misión clara, y con base en esa misión que el Padre le había encomendado, no desmayó hasta no llevarla a cabo. Y eso es una maravilla, porque de esa misión, pues hoy somos fruto todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo y que creemos también en una trascendencia y en una eternidad que vamos a estar con Él. Por eso es tan importante recordar esa salvación tan hermosa que Jesús dio, porque tenía un proyecto por encima del rechazo. Todo el rechazo de Jesús, recordemos que el Evangelio de Juan tiene un pecado primordial, y el pecado primordial es la incredulidad. El que no cree en aquel que ha sido enviado por el Padre es el pecado más grave que puede cometer, porque se desvía del proyecto divino, de las cosas que Dios tiene para desarrollar en el ser humano y de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso este es un tiempo también, en el 2021, en medio de pandemia, en medio de todas las crisis que podemos estar viviendo, de todas las dificultades que podemos estar pasando, de creer en el Hijo de Dios. Que su pueblo lo rechazó, que su familia lo rechazó, que no entendieron su proyecto, pues aquí estamos nosotros al cabo del tiempo entendiendo el proyecto salvífico de Dios para la humanidad, y que por eso somos hoy personas trascendentes, porque no nos alimentamos ahora solo del pan material, sino que ahora hay un pan espiritual que nos hemos alimentado, y de un agua de vida eterna. El pan material, como lo dijo instantes anteriores en el capítulo 6, el Señor Jesucristo, y el agua de vida eterna, como lo dijo a la mujer samaritana, diciéndole que Él daba una fuente de agua de vida eterna que saltaría entre nosotros. Entonces, apeguémonos al Señor, confiemos en el Señor y nos adentramos en este momento maravilloso de la historia de Jesús, que nos va a enriquecer tanto la vida. Oremos a Dios en este día. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias porque a pesar del rechazo de todo mundo, tu proyecto salvífico siempre estuvo en pie. Aunque tu propia familia, humanamente hablando, aunque los propios coterráneos de Nazaret también rechazaron, aunque los judíos también rechazaron las autoridades, el proyecto nunca estuvo en riesgo, porque estaba en las manos de nuestro Salvador. Y hoy te agradecemos, Señor, tu amor, tu bondad, tu grandeza para con nosotros. Hoy te agradecemos, buen Dios, la salvación que nos has dado. Y como lo insiste el evangelista Juan, nosotros creemos en ti. Es la única obra que tenemos que hacer para llegar a la vida eterna, creer en ti. Y todos creemos en ti. Bendigo a todos los que me están escuchando a través de este medio. Bendigo sus vidas y sus familias. Y te ruego que les ayudes a seguir adelante en medio de la vida y en medio de la pandemia, porque tu amor y tu misericordia están con nosotros siempre. Amén y amén. Amén, amén.
Qué bueno es el Señor. Nos adentramos en un extraordinario suceso de la vida. Este va a ir por ahí del capítulo 7 al capítulo 12. Todo esto va a ser un tiempo en el que Jesús va a ser rechazado por su propio pueblo y vamos a encontrarnos con unas historias extraordinarias de Jesús y un aprendizaje maravilloso en esto. Si puede leer capítulos 7 y 8 de corrido para que tengamos ese contexto en nuestros próximos estudios, nos va a ser de gran ayuda. Por lo demás, Dios me les bendiga, me alegra muchísimo estar con ustedes y no nos olvidemos de algo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.